un pequeño alivio lo que es este calor intenso que normalmente solemos tener en el horario de fútbol, ¿verdad? Y vemos que va ingresando, no sé si es la Murga o algo de Sudamérica también que va ingresando tras nuestro ya también en instante para poner todo el toque de cancha, Alex. Totalmente. Y hoy vamos a tener también un minuto de silencio recordando a una persona muy querida de Inter, el señor Pira, y también que, bueno, vamos a recordarles. Don Heriberto Ferreira. Exactamente. Un partido homenaje en su memoria. Sí. Más conocido como Eri Ferreira, nuestro amigo Pinay. Sí. Así es que a la familia mucha fuerza le enviamos. Muy bien, tenemos las alineaciones de los equipos en la tarde de hoy ya confirmadísimo. Arrancamos con la alineación de Inter Fútbol Club. Con la casaca número 12 está Adilson Leguizamón, con la casaca número 4 Derlis Benítez, número 15 Harold Cubilla, número 19 Emanuel Ayala, número 17 Jonathan Rolón, número 7 Carlos Rolón, número 22 Derlis Irala, número 6 Axel Ocampos, número 8 Eugenio Lescano, número 16 Ángel Borja y número 9 César Castillo y su DT, por supuesto, el señor Jorge Brites, que está expectante también a este partido de hoy. Y por otro lado le tenemos a Sudamérica con la casaca número 12 a Víctor López, número 2 a Juan Leguizamón, con el número 15 Enzo Ferreira, número 19 Matías Escobar, número 5 Ángel Vera, número 8 Miguel Godoy, número 7 Juan Centurión, número 9 Darío Estigarribia, número 10 Tomás Lara, número 11 Nelson Camacho y con la 18 Juan Chaparro y también como director técnico el señor José Fernández. Hoy los equipos confirmados. Los asistentes que vemos ya también hablando en las diferentes bancas, ya también ultimando detalles para que pueda ponerse en marcha ya en instantes el encuentro. El árbitro principal, Juan Noguera, asistente 1, Nelson Villagra, asistente 2, Benjamín Barrios. Son los encargados de dirigir en la tarde de hoy este encuentro. Y se va a hacer en un minuto de silencio, ¿verdad, compañeros? Sí. Y ahora empezamos a arrancar un minuto de silencio en memoria de don Heriberto Ferreira. Eri Ferreira Pinay. Muy bien, señoras y señores. Después del minuto de silencio, en este encuentro de homenaje en memoria de don Heriberto Ferreira, Eri Ferreira, Pinay, todo listo y presto y arranca, señoras y señores, el encuentro entre el Inter Fútbol Club y el Sudamérica, aquí en el estadio del Club Nueva Estrella. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro, todo para tu construcción. 0983-564-690. Muy bien, señores, en los primeros segundos del partido, esperemos que sea un buen encuentro. Saludos cordiales a todos los grandes amigos que ya están conectadísimos con nosotros en la tarde de hoy, tanto aquí en la ciudad de Limpio, en la República del Paraguay, en cualquier punto del planeta Tierra, a través de Limpio Digital TV en la plataforma de Facebook y también en el canal de YouTube. Estamos en vivo. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos, ubicados sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Encontrarlo de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, sale desde el fondo López, jugando por el sector izquierdo, lo mueve el conjunto visitante, el de Sudamérica. Saliendo desde el fondo, ahí lo vemos a Ferreira. Ferreira con Escobar. Escobar intenta recuperar Inter, vuelve a puntear el balón para tratar de recuperar y lo tiene el conjunto de Sudamérica. Lo vemos a Camacho por el sector izquierdo, intenta ver, pero no hay falta, dice el árbitro, punteó el balón, ahora sí pelota al borde del área, intenta sorprender. Chaparro, el balón que va a parar en las manos el Leguizamón y para salir desde el fondo el conjunto del Inter. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, Limpio es de todos, Cuñal, Limpeñaité. Muy bien, balón para arriba. Ahí lo vemos a Leguizamón que acompaña la jugada. El balón que se pierde por el costado y va a corresponder salida lateral para el Sudamérica. Nuevo Horizonte Ambiental al servicio de la ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos 0986-616-739. Muy bien, ¿el número 4 de Sudamérica o es el 9? El 4, ¿verdad? ¿O sería camiseta número 9? Vamos a ver un poquito. ¿Quién? El de Sudamérica.
Muy bien, porque en las anotaciones no tengo el 4, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver un poquito. Muy bien, señor, falta. Va a corresponder tiro libre para el conjunto del Inter Fútbol Club por el sector izquierdo. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Colocando la pelota, el equipo local, que hace de local aquí en la cancha de Nueva Estrella. Por el sector izquierdo, lo vemos a Lara, el solitario en la barrera. Ahí López dando indicaciones desde la portería para levantar el balón. Lo autoriza el árbitro. Pelota el borde del área, intenta de cabeza, intenta dominar, pero ya ahí lo puntea y lo saca Escobar. E intentaba Chaparro. Lo tiene Inter, moviendo por el sector izquierdo. Benítez. Lo pelea y puntea el balón. Lo vemos a Leguizamón que la juega larga. Rolón que devuelve el balón. Intenta meter de vuelta a Sudamérica. Lo saca bien de cabeza. Ahí lo tiene por el sector izquierdo Rolón. Rolón moviendo para Lescano. Recupera Escobar. Escobar que puntea. Chaparro que intentaba. Balón que juega Centurión. Y recupera de muy buena manera el conjunto del Inter para salir desde el fondo. Recicladora Tupanseca Coupé. Compra todo tipo de material reciclado ubicado en Bayou Limpio 0186-809-756. Muy bien, banderín levantado. Todo anulado. Va a corresponder salida para el conjunto de Sudamérica. Taller Alfotec, experiencia y calidad garantizado. Inyección electrónica, mecánica general y aire acondicionado. Encontrarlo sobre Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Entonces, en vez del 9, tendría que ser... ahí está, muy bien, muchísimas gracias. Producción, ahí corregimos. Vendemos un poquito, Alex, para poder corregir yo acá en mis anotaciones, por favor. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, el lateral lo vemos a Leguizamón para sacar por el sector derecho. En ataque corresponde salida lateral para el conjunto de Itapuamí. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. Ahí Lara que aguanta, 2 en la marca, intenta Lara, le roban el balón, vuelve a puntear y lo tiene el conjunto de Sudamérica. Peligrosa jugada, picó largo y se le fue, terminó la cancha, va a corresponder salida para Inter. JHS Hidráulico, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda de la Ciudad de Limpio. Muy bien, señoras y señores, salida desde la portería para el conjunto del Inter. Lo vemos a Dilson Leguizamón para colocar la pelota y salir desde el fondo. El equipo de Inter Fútbol Club. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarlo en sus dos sucursales, Parquecito y Central. 0983-966-129. Pelota para arriba. Vamos a ver si llega. Centurión no llega. Tampoco el jugador del Inter. Balón que se pierde por línea de costado y corresponde el lateral para Sudamérica. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca de Redis Valiente que está en sintonía. 0994-607-856. Bailón para atrás. No quiere saber nada y lo rechaza desde el fondo. El conjunto del Inter que se pierde de vuelta por el sector derecho en salida para el conjunto del Sudamérica. ¿Tenés un negocio o querés un crédito? Crédito Astigarrada. 0991-355-001. De cabeza, Leguizamón, intenta rechazar Rolón. La pelota que lo tiene el conjunto del Inter. Le roban la pelota, pero recupera rápidamente por el sector izquierdo, moviendo bien el balón el conjunto el local, pero recupera Sudamérica. Balón para arriba, intentaba jugar con Lara, se equivoca y corresponde lateral para Inter. Cosméticos Hipona, ubicado en la Villa Paicleva, 0983-109-860. Muy bien, señoras y señores. A los presentadores, muchísimas gracias a todos los amigos por acompañarnos, a todas las empresas y negocios por acompañarnos y a vos que estás viendo a través de Facebook, a través del canal de YouTube, muchísimas gracias y a todos los que están compartiendo la transmisión en vivo. En serio, muchas gracias a todos los grandes amigos y amigas conectados a través de la poderosa Limpio Digital. El vicepresidente de Sudamérica, Carlos Encina, junto a su esposa María Acosta, apoyan esta transmisión y a todo su equipo. Corresponde salida lateral. Ahora lo va a autorizar el árbitro. Juan Nogueira, árbitro principal del encuentro. Rechaza desde el fondo Ferreira. Lo devuelve bien de cabeza. Intenta de vuelta Ferreira. Balón que lo va a pelear rápidamente el Lescano. El medio campo no puede llegar. El Chaparro que intenta aguantar. A ver, y hay falta, dice el árbitro principal Juan Nogueira. Tiro libre para el conjunto de Sudamérica. Wilfrido Parra, construcciones en general, 0983-224-919.
Muy bien, lo vemos. El jugador capitán en este caso, que le deja a Centurión. Centu para levantar la pelota. Uno el solitario en la barrera. Y lo vemos a Castillo. Desde la portería Leguizamón dando indicaciones. Centu para levantar el balón. Lo va a autorizar el árbitro. Linda posibilidad para el conjunto de Sudamérica. A Centu. Juan Centurión para levantar el balón. Al borde del área. Tinta de cabeza. No llega nadie ahora. Tinta de media volea, pero ya había falta. Va a ser salida para Inter. Carlos Espínola, concejal 2026. Ganar para vivir. Lista 5, opción 7. Muy bien, señoras y señores. Va el árbitro principal, Juan Noguera, a revisar cómo está el jugador del conjunto del Inter para que pueda proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Partido empatado sin goles. Inter y Sudamérica. En instantes vamos a tener los demás datos de los demás partidos ya también en los diferentes campos deportivos de la Liga Limeña de Fútbol. La delegada del Club Inter, Teresa Jiménez, apoya a su querido club. Muy bien, ahora sí. Ahí lo vemos el portero. Adilson Leguizamón para colocar la pelota. Ahí lo autoriza el árbitro. Leguizamón, balón para arriba. Tinta de cabeza. Lo devuelve bien desde el fondo, señoras y señores. Estigarribia, que la juega larga. Lo vemos a Lara con el balón. Tinta aguantar. Gira Lara. Abriendo para Leguizamón por el sector derecho. Lo tiene el conjunto del Sudamérica. Balón que la juega larga. Lo vemos a Centu que intenta. Y recupera Inter y lo saca rápidamente desde el fondo. Leguizamón lo devuelve bien. Rápidamente Godoy. Tintaba Godoy. Lo tiene el conjunto del Inter. Avanzando en el medio campo, pero lo vuelven a robar la pelota y tiene Sudamérica desde el fondo. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad y arroz. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. Encontrarlo de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, vuelve a rechazar Enzo Ferreira. Va a corresponder de vuelta al lateral para el Inter por el sector derecho. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todo. Cuña Limpeñaité. Muy bien, lo vemos a Rolón. Jonathan Rolón con la pelota. Rolón jugando para el compañero. Puntea con lo justo Ferreira. Y corresponde lateral de vuelta para el Inter. Nuevo Horizonte Ambiental al servicio de la ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos 0986-616-739. Ahora sí, de vuelta corresponde lateral por el sector derecho en ataque. Rolón. Balón al borde del área. Ferreira con el pecho. Intenta recuperar. Lo tiene Sudamérica. El capitán que puntea el balón. Rápidamente Estigarribia. Puntea y la juega larga, pero lo corta bien de pecho. Lo vemos a Rolón con la pelota. Rolón que intentaba hacer el túnel, pero intenta recuperar Sudamérica. Rolón de vuelta con el balón. Lo marca bien y aguanta el capitán. Balón que lo puntea. Intenta girar Escobar. Cae al piso. Y va a corresponder salida para Sudamérica. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Tiro libre por el sector izquierdo. Y lo vemos que se prepara Enzo Ferreira para sacar el balón. Hoy lo tiene por el sector derecho a Vera. Más por la banda derecha. Y lo vemos a Juan Leguizamón. Levanta la mirada para levantar el balón. Ferreira decide jugar con Vera. Leguizamón. Lo hace bien Leguizamón. Se le muestra el capitán. Decide buscar rápidamente a Estigarribia. Lara que intenta. Recupera rápidamente Ocampos. Por el sector izquierdo. Lara que juega para atrás. Leguizamón moviendo bien para el capitán. Godoy. Godoy que levanta y la juega larga. Buscando a Chaparro. Chaparro que intenta aguantar el balón que se pierde por línea de costado y corresponde salida para Inter. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca de Redis Valiente 0994-607-856. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central 0983-966-129. Muy bien, para proseguir el encuentro, lo vemos que lo amonesta de manera verbal el árbitro principal, Juan Noguera, al jugador del Inter, ahora que decide jugar la larga, de cabeza. Leguizamón que vuelve a devolver de cabeza. El capitán, el ras del suelo, recupera el conjunto del Inter. Lo abre por el sector derecho. Lo vemos que tiene el balón Lescano. Lescano con la pelota, se lo muestra Rolón, sigue Lescano. Punteó larga. Y recupera Camacho desde el fondo. Lo vemos al capitán Godoy. Buscando el Lara. Recupera bien el conjunto del Inter por el sector izquierdo. Al ras del suelo. Lo hace bien. Lo trabaja bien el conjunto local. De cabeza. Jugando para atrás.
Lo tiene Inter, balón jugando por el sector izquierdo, acelera, vamos a ver Ocampos, que cae el suelo y recupera Leguizamón, que la juega larga, intentando buscar Lara, pero con lo justo, Irala, para cortar la salida desde el fondo del Sudamérica. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Ahí lo vemos a Godoy, el capitán, que juega para atrás, rápidamente para el compañero Ferreira. Escobar, lo tiene Escobar. Al ras del suelo, intenta aguantar Chaparro. Una buena posibilidad, está. ¡Gol! El Sudamérica de zurda al palo izquierdo del portero Leguizamón, se estiró pero no fue suficiente y es el primero. Sudamérica, Darío Estigarribia pone el primero. Sudamérica 1, Inter Fútbol Club 0. Recicladora Tupacica Coupé. Compra todo tipo de material reciclado ubicado en Bayou Limpio. 0986-809-756. Muy bien, señoras y señores. El equipo visitante golpea primero. Pone el primero, señoras y señores. Con Darío Estigarribia para abrir el marcador. Compañero, gol dedicado para Mamasimi, de fanática del Club Sudamérica, que está en plena sintonía, está en plena transmisión ahí viendo desde su tele la transmisión, compañero. Muy bien, muchísimas gracias. El conjunto del Inter que ataca por el sector derecho. Mete el freno, intenta girar. Lescano con la pelota, cae el piso, banderín levantado. Esto es falta. Tiro libre. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central. 0983-966-129. Muy bien, señoras y señores. Chipaches. Chipaches, sí. Muy bien, había un aroma acá que se olía en la cancha y era nuestro amigo Antonio y todo el equipo de Chipaches. Le enviamos un abrazo grande. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos cruzar todo el campo de juego. A Cubilla para levantar el balón. Cubilla, señoras y señores, recibiendo las indicaciones del árbitro principal, Juan Noguera. Ahí lo va a autorizar el árbitro. 2 en la barrera. Desde la portería lo vemos a López, dando las indicaciones. Todo listo, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Y si se llega al empate, ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. Balón para arriba, dentro del área, cruza de todo, lo devuelve bien de cabeza Leguizamón, que intenta reventarlo. La pelota que se pierde por línea de fondo y es tiro libre, córner por el sector izquierdo. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca, de Redis Valiente. 0994-607-856. Muy bien, señoras y señores, Lescano colocando la pelota. Se le mostraba el compañero Castillo, pero decide jugarla arriba, dentro del área, señoras y señores. Intentaba salir, se le escapa la pelota. Y desde el fondo puntea Ferreira. Ahí lo vuelve a recuperar Irala. Moviendo bien al borde del área. Intenta de derecha, señoras y señores. Débil el disparo de Borja. Balón que se pierde por línea de fondo y va a ser salida para Sudamérica. ¿Tenés un negocio? ¿Querés un crédito para tu negocio? Crédito Astigarrada. 0991-355-001. Saliendo el conjunto del Sudamérica. Con Juan Leguizamón. Centurión. Acelera Chaparro. Cae al piso. Y es penal. Penal, señoras y señores. Para el conjunto del Sudamérica. Chaparro que iba ingresando por el sector derecho. Y el árbitro principal. Vamos a ver. Ahí acelera. Y lo toca. Cae. ¿Fue adentro? Penal, señoras y señores. Prácticamente estamos a ¿cuánto? 16. Sí. 16 minutos del primer tiempo. Penal para el conjunto de Itapuamí. Penal para el conjunto de Itapuamí. Sudamérica buscando el segundo gol. Hoy justamente vamos a estar haciendo una entrega especial a la figura del partido de la mano de Central Ofertas. Así que expectante, compañero, para ver quién hoy se lleva este obsequio que tenemos para él. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver quién se va a encargar de la ejecución. El tiro libre penal que lo tiene el conjunto del Sudamérica. El vicepresidente de Sudamérica, Carlos Encina, junto a su esposa María Acosta, apoyan esta transmisión y a todo su equipo.
Vemos al jugador del Inter Fútbol Club que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Esperemos que no sea nada grave y pueda continuar el encuentro en la tarde de hoy. Esta transmisión también está dedicada a toda la gente que está en el exterior del país, especialmente a nuestro gran amigo Sergio Campuzano, que está en España siempre apoyando nuestras transmisiones. Están ahí expectantes observando desde sus casas. Muy bien, un agradecimiento especial a todos los grandes amigos que están conectados con nosotros, tanto acá en Paraguay, en Limpio, en el exterior. Muchísimas gracias por acompañar siempre el trabajo de Limpio Digital. A Sergio Campuzano, que en algún momento también estuvo por Inter jugando. Lastimosamente tuvo un golpe en la rodilla, lo que hizo que abandone su carrera futbolística, pero está apoyando a su querido club de Inter desde la distancia. Muy bien, señoras y señores, lo vemos contar los pasos al árbitro principal, Juan Noguera. Vamos a ver quién va a ser el encargado de la ejecución del tiro libre penal. Para el equipo de Itapuami, amonestado, el jugador del Sudamérica, si no me equivoco, con la casaca número 4, es Benítez. Derlis Benítez. Amonestado. Con la 11, el encargado de la ejecución del tiro libre penal. En el conjunto del Sudamérica, Camacho. Nelson Camacho. En la portería, Dilson Leguizamón. A ver, dando las últimas indicaciones. Ahora sí, señoras y señores. Creo que tiene que salir afuera para recibir o creo que recibió la atención médica adentro, entonces tiene que salir afuera para poder proseguir el encuentro. Y se prepara, señoras y señores, Camacho. Nelson. Desde los 12 pasos para intentar aumentar. Qué buena posibilidad, señoras y señores. Para el conjunto del Suda. Un poquito más para atrás de la raya, el área grande, dice el árbitro. Lo va a autorizar, señoras y señores. Sudamérica para poder aumentar el marcador. Camacho. Nelson. Gol. El Sudamérica. De tiro libre penal para poner el segundo en la tarde. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro, todo para tu construcción. 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos, ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, señoras y señores, es el segundo del conjunto del Sudamérica. Estamos sobre 19 minutos, casi 20 del primer tiempo. Y vemos que Ayala es cambiado. Emanuel Ayala va a ingresar con la número 2. En este caso ya lo vemos ingresar a Joshua Jiménez. Casaca número 2. Dentro del campo de juego, Jiménez, que ingresó en el conjunto del Inter. Balón que lo tiene Inter por el sector izquierdo. Intenta recuperar. Pelota para arriba. Ahí lo marcaba y apretaba Estigarribia. Ahí lo mueve el Inter Fútbol Club. Lo vemos a Irala. Irala con el balón. Movido por el sector izquierdo. Lo hace bien. Intenta girar. No puede dominar el balón. Recupera Sudamérica, que juega para atrás para reiniciar el encuentro. Lo vemos rápidamente a Juan Leguizamón para salir desde el fondo. Fortaleza Repuestos. Lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Nuevo Horizonte Ambiental al servicio de la ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos. 0986-616-739. Irala, que intenta puntear. Centro, lo vemos a Chaparro jugando para atrás. Lara que intentaba, se adelanta y recupera bien Ocampos. Saliendo desde el fondo el conjunto del Inter por el sector izquierdo, moviendo el balón. Recupera Estigarribia, que juega para atrás para reiniciar con Ferreira. Ferreira que la juega el área de pecho, lo corta bien y recupera Inter. Moviendo bien el balón. Rolón intenta jugar, a ver si llega de vuelta y lo hace de buena manera, avanzando el medio campo. Rolón, señoras y señores, moviendo bien para Lescano. Ahí lo vemos y recupera, señoras y señores, Camacho. Balón que lo tiene Sudamérica. De vuelta al autor del gol del tiro libre penal, Camacho, que intenta avanzar y recupera Inter. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M. Limpio es de todos. Cuñalín, Peñaité. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo mueve Sudamérica para intentar salir del fondo con toques cortitos. Lo vemos a Ferreira. Rápidamente con Godoy, el capitán. Buscando a Juan Leguizamón. Se le muestra a Vera. Leguizamón con la pelota. Decide jugar con el capitán Godoy.
que devuelve el balón para Vera. Ahora lo vemos rápidamente a Ferreira. Ferreira moviendo por el sector izquierdo. Escobar con la pelota. Escobar que la juega larga. Chaparro que no llega. Recupera Inter para salir rápidamente por el sector derecho. Carlos Espínola, concejal 2026. Lista 5, opción 7. Ganar para servir. El capitán. Pelota que la juega larga. Chaparro que intentaba dominar. Se tiraba el suelo. Rolón Jonathan. Balón que se pierde por línea de costado y corresponde salida lateral para el Sudamérica. ¿Tenés un negocio? ¿Querés un crédito para tu negocio? Crédito Astigarrada 0991-355-001. Matías Escobar. Acercándose lentamente para realizar la salida lateral. Ahora sí, Chaparro intenta aguantar. Balón para arriba. Intentaba Rolón. Pero había falta, señoras y señores, y corresponde salida desde el fondo para el Inter Fútbol Club. Cosméticos Hipona, ubicado en Villa Paicleva de la ciudad de Limpio, 0983-109-860. La delegada del Club Inter, Teresa Jiménez, apoya a su querido club. Jiménez, pelota que la juega larga. Intentaba dominar el balón, pero no podía, señoras y señores. Lescano lo punteó, en este caso, Escobar, y corresponde lateral. Rolón moviendo el balón, intenta aguantar, gira, lo hace de buena manera, puntea bien la pelota, intenta salir con Estigarribia, buscaba a Lara, no llega, Cubilla, gírala, Cubilla, locura de gol, gol del Inter, que llega al descuento con un golazo. Cubilla pone el descuento. Inter 1, Sudamérica 2. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central, 0983-966-129. Tremendo golazo, señoras y señores, para poner el descuento. Y se pone en carrera de vuelta en la primera etapa de este encuentro, señoras y señores. Lo baja de pecho, quiere llegar al empate. A ver, lo tocan acá al suelo, no hay falta, dice el árbitro. Balón que la juega larga, lo devuelve bien Jiménez. De cabeza, balón para arriba. Rolón. De cabeza, a ver si llega, sí señor. Llega bien. Lescano. El Lescano que la juega larga. Y va a quedar en las manos de López para salir desde el fondo. Jardín de los Bollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Balón para arriba, lo baja bien Estigarribia de pecho. Ahí lo vemos a Centu con la pelota. Centu que intentaba meter. Lo corta bien desde el fondo. Inter intenta aguantar. A ver, esto es falta de Godoy, el capitán del Sudamérica, y corresponde tiro libre para Inter. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca. 0994-607-856. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. 0992-922-253. Ahí lo vemos a Centu. Lara. Acelera Lara. Corre Chaparro. Jiménez con lo justo, señoras y señores. Lo estaba trabajando bien el conjunto del Sudamérica por el sector derecho, pero lo corta bien y con lo justo Joshua Jiménez. Muchísimas gracias a toda la gente que están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Tremenda la audiencia por el canal de YouTube, por la plataforma de Facebook. Y ahora corresponde tiro libre. Compañero, ¿Sí? Salado está ganando 1-0, gol de Cano. También tenemos gol de Nueva Estrella, tenemos penal para Peñón y gol de Peñón. Muy bien, señoras y señores. Así se están desarrollando los encuentros en los diferentes campos de juego aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Aquí lo va a autorizar el árbitro. Tiro libre. Corner por el sector derecho para el conjunto del Sudamérica. Balón para arriba. Ir a la de cabeza. Intenta Ferreira. De cabeza saca de vuelta desde el fondo. El conjunto del Inter Fútbol Club avanzando por el sector derecho. Balsa en medio campo. Buena manera. Lescano. Lo tiene Eugenio. Borja que se la muestra. Balón que abre por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Castillo. Castillo que levanta el balón. La juega larga. Intenta de cabeza. Intenta dominarle y Sabón que no puede sacar. Ahora sí lo revienta desde el fondo.
Y la pelota que se pierde por línea de costado y corresponde lateral. Taller Alfotec, calidad y experiencia garantizada. Inyección electrónica, mecánica general y aire acondicionado. Tenite Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Muy bien, señoras y señores. Vamos a ver qué dice el árbitro. Le llama para molestarlo de manera verbal a Rolón también. Al conjunto del Inter Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central, 0983-966-129. JHS Hidráulico, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. Muy bien, señoras y señores. El Lescano, dos en la barrera. Desde la portería López, dando indicaciones. Lo va a autorizar el árbitro. El Lescano. Ahora sí. Va el Lescano. Pelota arriba. Intenta salir. Ahí la pelota. Lo rechaza Escobar y por poco va adentro. Va a ser tiro libre de esquina. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos. Ubicado sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, señoras y señores, tiro libre de esquina. Por el sector derecho, lo autoriza el árbitro. Algunos empujones dentro del área. Ahora sí, ahí lo va a autorizar el árbitro. Eugenio Lescano. Para levantar la pelota. A ver si algunos reclamos, algunos empujones. Vemos la tarjeta amarilla. Ahí lo llama a Jonathan Rolón. Amonestado Rolón. Y no puedo divisar al jugador de Sudamérica, quien es el que recibe el cartón de amonestación también. Rolón amonestado. Camiseta número 17, Jonathan Rolón. ¿Y la Sudamérica? Número 5. El 5, Ángel Vera, amonestado. En el conjunto de Itapuamí. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Ahí lo autoriza el árbitro. Balón para arriba, intenta de cabeza. De vuelta a media chilena, señoras y señores. Y la pelota que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el Sudamérica. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todo. Cuña, Limpeñaité. Fortaleza Repuestos. Lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Muy bien, señoras y señores. Minuto de tregua. Minuto para refrescarse en este encuentro que hasta ahora lo está ganando el conjunto del Sudamérica por 2-1 al Inter Fútbol Club. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Santa María, material de construcciones. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicalo sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M. Limpio es de todos. Cuña, Limpeñaité. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Repuestos para camiones, accesorios, filtros de las marcas Scania y Mercedes-Benz. Fortaleza Repuestos. Muy bien, señoras y señores. Partido que lo está ganando el conjunto de Itapuamí por 2-1. Sobre, ¿cuánto vamos? 30, casi 31 minutos de la primera etapa. 2-1, victoria del Sudamérica ante el Inter. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Encontrarán sus sucursales de Limpio, Luque, San Lorenzo, Loma Prieta. Delivery 0986-146-322. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Muy bien, señoras y señores. Ya en instantes con los demás resultados de los diferentes campos deportivos. Hasta ahora tenemos... El resultado de Salado, que está ganando 1-0. Peñón también. Nueva Estrella está ganando 1-0. Ahí está, gol de 1 de mayo también. Paniagua, el goleador, nos mencionan. Muy bien, gol de 1 de mayo. A ver, visto que llegó otro. Sí, también. Él es el mismo. Muy bien, señoras y señores. Aquí van ingresando de vuelta
los jugadores para proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Primer tiempo sobre 31, casi 32 de la primera etapa. Le enviamos un saludo y un abrazo fraternal a nuestros compañeros que están por Caguazú. A nuestro amigo Héctor Soto, también está por ahí nuestro amigo Tony Solalinde, el director, y también, por supuesto, nuestro gran amigo Adrián Arce, que el próximo fin de semana ya van a estar compartiendo nuevamente con nosotros en nuestras transmisiones. Muy bien, exactamente. Ellos estaban ya de la cobertura desde el viernes. Sí. Desde la serie principal, ¿verdad? Desde Caguazú. Así Sí. que fuerza a nuestros compañeros que están laburando a full, me imagino, estas horas listos y prestos ya para dirigirse al polideportivo. Sí. Me comentaron por ahí que están comiendo mucha chipa, que la otra vez Adrián Arce casi se atraganta con uno. No lo creo. Muy bien, Adrián Arce, a Tony, Tito, como le decimos, Sí. le enviamos un abrazo grande, mucha fuerza y éxitos ya en la cobertura desde Caguazú, del Nacional de Fútbol de Salón. Balón para arriba, señores. Lo revienta desde el fondo el conjunto del Inter. Recupera el Sudamérica desde el fondo, balón para arriba. Lo hace bien de cabeza, señoras y señores. Castillo, cediendo rápidamente para Borja. Banderín levantado, señores. Y corresponde salida para el Sudamérica. Mucha gente está comentando también del otro lado, compañero. Le comentamos también de que pueden vernos a través de nuestra cuenta oficial en YouTube. Pueden prender su televisor y estar ya disfrutando de los grandes partidos que tenemos todos los fines de semana de la Liga Limpeña de Fútbol. Ahí lo autoriza el árbitro. Y lo vemos a Víctor López. Ahí López. Moviendo por el sector izquierdo para el compañero Ferreira. Escobar. Intenta Escobar de vuelta de cabeza. Ahí lo van a pelear. Lo devuelve bien de cabeza. Lo vemos a Godoy, el capitán, que intenta aguantar, repuntar el balón. Le van a robar. Ahí la pelota. No pudo llegar Lescano. Y va a corresponder lateral de vuelta para el conjunto de Sudamérica. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien. Tremenda cortada. En este caso de Carlos Rolón, que se tiró al aire. Pelota que se pierde por el costado y corresponde de vuelta lateral para el conjunto de Sudamérica. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca de Redis Valiente 0994-607-856. Clara, intentó sorprender Clara, señoras y señores. Balón que va afuera y corresponde salida para Inter. Mensaje de nuestro querido director Tony Solalinde, nos comenta de que están trabajando en duplex con los colegas de Carmen del Paraná, Adrián, Diego y Carlos. Muy bien, así es que saludos para Adrián, Diego, Carlos, Radio Granero era, ¿verdad? A ver si me corrige Tony, todo el equipo ahí le enviamos un abrazo grande a todos los grandes amigos que están laburando en duplex a estas horas de la tarde y para esta jornada. Lara levanta la pelota. ¡Ay! Con los juntos Jiménez. Y lo rechaza Benítez. Balón para arriba. Godoy que vuelve a meter el balón. Y lo tiene Sudamérica. Intenta aguantar. Jiménez en la marca. Le pontean la pelota. Lo estaba intentando Estigarribia. Pelota que lo juega para atrás Rolón. Lo tiene Inter. Al ras del suelo. Irá lo que no llega. Cae al piso. No hay falta, dice el árbitro. Juega bien, señoras y señores. Lo vemos a Estigarribia. Intentar, pero no llega. Balón que se pierde por el costado y corresponde salida para el Sudamérica. ¿Tenés un negocio? ¿Querés un crédito para tu negocio? Créditos Astigarrada 0991-355-001. Cosméticos Iponá para que te pongas bien hermoso. Ubicala en Villa Paicleva 0983-109-860. Chaparro. 20 Chaparro. Recupera Inter. Intenta aguantar el balón. Aprieta también Camacho. A ver qué dice el árbitro. La pelota sigue en juego, dices adelante. Juega ras el suelo, señoras y señores. Irá, la deja correr el balón. Acelera Estigarribia. Estigarribia. Mete el freno. Vamos a ver, se le muestra a Centurión. Decide jugar atrás para Juan. Juan que levanta la pelota. Lara que intenta aguantar. Cae al piso. No hay falta, dice el árbitro principal. Pasa de todos, pero del fondo lo vuelve a rechazar. Y la juega larga. A ver si llega, señoras y señores. Sí, sobre línea de costado. Y lo vemos a Camacho. Camacho que intenta, balón que se desvía y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto del Suda. Compañero, tenemos gol de Cerro Corá. Un golazo del otro lado de Cerro Corá. También tenemos Ñupotú versus 24 de Itapuamí. 2 para Ñupotú, 0 para 24 de Itapuamí. Muy bien, señoras y señores, los tableros que se van moviendo en los diferentes campos deportivos aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Sí, señor, correcto. Radio Graneros del Sur. Un abrazo grande a los colegas que están laburando a full y éxitos para su selección en este Nacional de Fútbol de Salón en Mario Ares. Aquí corresponde tiro libre
para el conjunto de Itapuami. Lo autoriza el árbitro. Pelota para arriba, pasa de todo. Saca bien de cabeza, balón para arriba. Vamos a ver, intenta salir a media. Lara que se prepara, Lara, balón para arriba, afuera. Salida desde la portería para Inter. El vicepresidente de Sudamérica, Carlos Encina, junto a su esposa María Acosta, apoyan esta transmisión y a todo su equipo. Ahí lo vemos a Benítez. Benítez que la juega larga. Juan Leguizamón lo devuelve de cabeza. Irala con la pelota. Irala. Balón para arriba. Intenta y avanza Inter. Ahí lo tiene por el sector derecho Lescano. Va Lescano. Sigue Lescano. Y lo corta bien Ferreira. Y es tiro libre de esquina. Wilfrido Parra, Construcciones en general, 0983-224-419. La delegada del club Inter, Teresa Jiménez, apoya a su querido club. Bailón para arriba, señoras y señores. Vamos a ver, intenta salir Sudamérica. Ahora sí con el capitán. Lara que no llega. Irala que pone la espalda. Irala que sí, la picó larga, señoras y señores. López que sale desde el fondo y la juega larga. Camacho que intenta. No llega, ahora sí sentó. Levanta y busca Lara. Intenta salir Inter. Lo tiene Cubilla. Y Lara que cae al piso. No pasa nada, dice el árbitro con los gestos. Que se levante. Centurión con el balón. Intenta Centú. Cae de vuelta Centú. Chaparro. Balón que lo tiene Camacho. Sigue Camacho. Intenta Camacho. Y el balón que se pierde por línea de fondo y corresponde tiro libre de esquina. Carlos Espínola, concejal 2026, lista 5, opción 7, ganar para servir. Muy bien, señoras y señores. Tiro libre de esquina para el conjunto del Sudamérica. Nuevo Horizonte Ambiental, al servicio de la Ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos 0986-617-739. Ahí lo vemos. Acentú. Juan Centurión. Para colocar la pelota. Para levantar por el sector izquierdo. Lo va a autorizar el árbitro principal, Juan Noguera. Tiro libre. A un momentito, dice el árbitro. Algunos empujones dentro del área. A ver qué dice el árbitro principal. Cuidado, muchachos. Sin empujones, sin faltas. El árbitro principal, Juan Noguera, que va a autorizar el tiro libre de esquina por el sector izquierdo para el conjunto del Sudamérica. Pelota para arriba. Lo devuelve bien de cabeza. Intenta salir. Intenta la chilena. Pero lo revienta desde el fondo. De vuelta al arco. En las manos de Adilson Leguizamón para salir desde el fondo. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Balón que lo tiene el Inter por el sector derecho. Pelota que la juega larga. El capitán jugando con Ferreira. Recupera Inter. Intentaba levantar el balón, pero no podía Rolón. Pelota que lo juega Escobar. Chaparro. Centú. Leguizamón por el sector derecho. Se le muestra a Godoy. Vamos a ver. Decide jugar la larga. Intenta aguantar, pero no llega Centurión. Lo saca de cabeza y corresponde salida desde el fondo, porque había falta, dice el árbitro, para el Inter. Compañero, sí, el número 3 de la banca de suplentes, Fernando Gómez, ya está calentando también con su compañero Ramón Lescano. Posiblemente ya van a estar ingresando los siguientes minutos. Muy bien, ahí están calentando en la banca del Inter Fútbol Club. Balón para arriba. Domina bien el balón. Ocampos. Intenta avanzar. Leguizamón en la marca. Pelota que lo tiene Castillo. Hoy lo hace bien. Cubilla. Siga Inter dentro del área. El ras el suelo. ¡Oh! Balón que se desvía y es tiro libre de esquina para el Inter. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos, ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Tiro libre, señores. Ahí lo autoriza el árbitro. Balón para arriba. Dentro de cabeza. Y por poquito, señoras y señores, Carlos Rolón. Balón que se pierde el palo izquierdo del portero López. Salida para Sudamérica.
Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrala en sus 2 sucursales, Parquecito y Central, 0983-966-129. Refrisbal, climatizaciones, aire fresco, vida fresca. De Redis Valiente, 0994-607-856. Ferreira. Bailón que cede para el compañero. Escobar por el sector izquierdo. Escobar, la juega larga. Lo rechaza bien de cabeza desde el fondo. Rolón. Y corresponde lateral para el Sudamérica. Por el sector izquierdo. Refrisbal, climatizaciones, aire fresco, vida fresca. De Redis Valiente, 0994-607-856. JHS Hidráulico, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Matías Escobar. Rolón que recupera. Recibe la falta de Camacho. Y corresponde tiro libre para el Inter Fútbol Club. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Rolón para la salida desde el fondo. Pelota para arriba. Centurión que lo devuelve de cabeza. Gírala. Centurión. Balón que lo tiene Camacho. Se lo muestra Chaparro. Camacho que decide jugar con Lara. Lo tiene Lara por el sector derecho. Pinta Lara. Vamos a ver qué hace. Gira Lara. Juega para atrás de vuelta con Leguizamón. Leguizamón con la pelota. Cruza el balón. Lo tiene Estigarribia. Godoy. Gira Godoy. Godoy. Balón arriba sobre el travesaño. Salida para Inter. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. Corresponde salida, señores, para el conjunto del Inter. Partido que lo está ganando el Sudamérica por 2-1. Adilson Leguizamón desde la portería para levantar, jugar la larga. Pinta de cabeza. Balón para arriba, lo devuelve de cabeza Ferreira. Gírala. Intenta aguantar, lo hace bien, una buena posibilidad, señoras y señores. Y con lo justo, ahí lo saca Ferreira. Balón que lo tiene Ocampos. Írala. Rolón. Írala de vuelta. Al ras del suelo, intenta girar el Castillo. Cae al piso, falta, tiro libre. ¿Tenés un negocio? ¿Querés un crédito para tu negocio? Créditos Astigarrada, 0991-355-009. Cosméticos Hipona, ubicado sobre la villa Paicleva, 0983-109-860. Muy bien, señoras y señores. Corresponde tiro libre. Una buena posibilidad para el conjunto local. El conjunto de Inter que hace de local aquí en el estadio del Club de Nueva Estrella. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad y hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Muy bien, señoras y señores. Prácticamente sobre el final de esta primera etapa. Tremenda posibilidad para Inter para tratar de llegar sobre el final al empate. 1, 2, 3. En la barrera. Lo va a autorizar el árbitro. Lo tiene de tiro libre el conjunto de Inter. Balón para arriba. Pelota que se pierde afuera y corresponde salida para el Sudamérica. Compañero, tenemos el tercer gol para Ñupotú. El primer gol, el primer autor es el señor Antonio Aranda. El segundo gol de la mano de Fabio Ferreira. Y por supuesto también el tercero de Antonio Aranda. Muy bien, señoras y señores. 3 minutos más, dice el árbitro principal, Juan Noguera. 3 le quedan a este primer tiempo. Tentaba ir al ras del suelo, moviendo bien. Intentaba filtrar el pase, pero lo corta bien el conjunto de Sudamérica. El capitán Godoy jugando bien para Estigarribia. Camacho, Estigarribia. Le quedó detrás Estigarribia, le quedó a quedar el balón. Chaparro que no llega. Y lo revienta Inter desde el fondo. Balón que lo tiene Vera. Leguizamón. Juan Leguizamón. Pelota que la juega larga. Chaparro que domina. Al arco. Balón que se pierde afuera. Lo buscó el Sudamérica. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Nuevo Horizonte Ambiental al servicio de la ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos 0186-616-739.
Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Escobar. Balón que lo tiene sobre en línea de costado Camacho. Chaparro. Lo tiene Juan. Intenta aguantar Chaparro. Ahí lo vemos, Rolón, que puntea bien el balón. Ahí lo tiene Lescano. Pelota que lo aguanta y gira de buena manera. Castillo. Godoy en la marca. Pierde la pelota. Va el capitán del Sudamérica. El ras del suelo. Y lo revienta como puede Rolón desde el fondo. Balón que lo tiene Eugenio Lescano. Pelota para arriba que la juega larga. Acelera a ver si llega. Y el portero que no quiere saber absolutamente nada, Víctor López, que lo revienta. Corresponde lateral para Inter. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. JHS Hidráulico, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Muy bien, vemos sentido a un jugador del Sudamérica. No pudo observar qué pasó, pero lo vemos sentido. Me imagino que va a recibir la asistencia dentro del campo de juego para poder proseguir este encuentro que lo está ganando Sudamérica por 2-1 al Inter. Taller Alfotec, experiencia y calidad garantizada, inyección electrónica, mecánica en general y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Balón que lo tiene el Inter por el sector derecho. Lo hace bien, de muy buena manera, intenta aguantar. Balón para Jiménez, jugando para atrás. Rolón, Inter Rolón, balón que se desvía. En Nelson Camachi es el final, y señoras y señores, final del primer tiempo, victoria de 2-1 del conjunto de Itapuami Sudamérica sobre el Inter Fútbol Club. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicados sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M. Limpio es de todos. Cuña, Limpeñaité. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acuérdate que con la compra mínima de 20.000 guaraníes acumulas puntos para canjearlos directamente por premios.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta porque el segundo tiempo se pone en marcha. Hasta ahora, victoria del conjunto del Sudamérica por 2-1 ante el Inter Fútbol Club. Entraremos 3 cambios en el conjunto del Inter. Se retiraban con la número 6, Axel Ocampos, con la 9, César Castillo, y con la 16, Ángel Borja. Ingresaron con la número 3, Fernando Gómez, con la número 13, Ramón Lescano, y con la número 14, Ricardo Jiménez, dentro del equipo del Inter. La tienda de Lila, servicio de personalización, sublimación y grabado láser. 0991-820-183. La tienda de Lila. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Mientras vemos que hay un jugador que ahora se va recuperando lentamente. Sería Centu en el equipo del Sudamérica. A los primeros minutos, instantes del segundo tiempo, victoria de Sudamérica, 2-1. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Nuevo Horizonte Ambiental, al servicio de la Ciudad de Limpio, empresa de recolección de residuos. 0986-617-739. Muy bien, señoras y señores. Balón que lo revienta desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Vamos a ver, intentando salir, pone el Chaparra que lo estaba peleando. Balón para arriba. E intentaba dominar la pelota, pero ya se perdió por línea de costado y va a corresponder lateral para el Sudamérica. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos, ubicados sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, limpio es de todos, Cuñá, Limpeñaité. Balón para arriba, lo vemos a Centurión que intenta de cabeza y lo devuelve bien Cubilla. Intenta salir desde el fondo el conjunto del Inter. Y lo va a hacer por el sector izquierdo. Balón para arriba, la juega larga. Lo vemos a Lescano, que intenta aguantar. Lescano que intentaba. Le puntean la pelota. En este caso Vera, y corresponde lateral para el Inter. Compañero, tenemos ya resultados también de los otros encuentros. Triplete de Antonio Aranda. Ñupotí 4. 24 Itapuamí 0. Muy bien, goleada del equipo el Ñupo Octaura por 4-0. Balón que lo mueve por el sector izquierdo. Gómez. Lo intentaba y daba de buena manera. Conjunto Inter, a ver qué hay. Había ya falta y va a corresponder salida, señores, para el conjunto del Inter. También tenemos gol de San Juan. Tenemos gol de 24 de Rincón de parte de Alexis Acuña. Muy bien, señoras y señores. Gómez al ras del suelo y acelera. Cubilla que intentaba. Leguizamón en la marca. Y va a corresponder el lateral. Ahí nada más le dice a Juan Leguizamón para la salida del conjunto del Sudamérica. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todos. Cuñá, Limpeñaité. Intentaba Centurión. A ver, hay falta. Ahí empujón de Centurión. Está diciendo el árbitro y corresponde tiro libre para el Inter por el sector izquierdo. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. El vicepresidente de Sudamérica, Carlos Encina, junto a su esposa María Acosta, apoyan esta transmisión y a todo su equipo. También por otro lado, la delegada del club de Inter, Teresa Jiménez, apoya a su querido club. Muy bien, señoras y señores. Una buena posibilidad que lo va a tener el conjunto del Inter de pelota parada por el sector izquierdo. Ahí lo vemos desde la portería, Víctor López dando indicaciones. El capitán Godoy. Ahora se suma Lara, 2 en la barrera. Compañero, tenemos también gol en Nanagua. Nanagua que empata con un tremendo golazo de Damián Mesa. Nanagua 1, Rincón del Peñón 1. Muy bien, señoras y señores, tiro libre. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Buena posibilidad para el conjunto del Inter. Pelota para arriba, dentro del área. Directo. Y lo descuelga bien Víctor López para salir desde el fondo Sudamérica. Tony, ¿tenés un negocio? ¿Querés dinero para tu negocio? ¿Querés un crédito? Créditos Astigarrada. 0991-355-001. Muy bien, señores. Ahí lo tiene desde el fondo. Y lo vemos a Rolón. Cediendo rápidamente para el compañero. Gira bien. Rolón. Írala. Abriendo por el sector izquierdo. Benítez. Cubilla. Írala. Se le mostraba Lescano.
Pelota que recupera y lo revienta desde el fondo Juan Leguizamón. Chaparro que intentaba. Balón que lo recupera Gómez. Cediendo rápidamente para el compañero Jiménez. Balón que intenta aguantar con el cuerpo. Lescano. Lo tiene Lescano. Intenta jugar y acelera. Vamos a ver si llega Gómez. Y con lo justo, señoras y señores, Ferreira. Que recupera. Tinta Gómez. Ferreira. Gira. Pelota que se pierde por el conjunto. A ver. Banderín levantado. Hay falta, dice el asistente, y va a ser salida para el Sudamérica. Carlos Espínola, concejal 2026, lista 5, opción 7, ganar para servir. Muy bien, lo hemos sentido al jugador del Sudamérica, Enzo Ferreira. Vamos a ver si necesita la asistencia o si se va a ir recuperando lentamente para poder proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Wilfrido Parra, construcciones en general 0983-224-919. Muy bien, ahí lo vemos a Enzo recuperado. Y va a corresponder la salida desde el fondo, señores. Para el conjunto de Itapuamí, lo vemos al portero López. Víctor colocando el balón para levantar desde el fondo. La tienda de Lila, 0991-820-183. Servicio de sublimación, también grabado láser y servicio de personalización. Balón para arriba, Centurión que intenta peinarlo. Lo recupera rápidamente Rolón, abriendo por el sector izquierdo. Pelota para arriba, lo vemos a Juan Leguizamón que devuelve la pelota. Rápidamente de vuelta Rolón con el balón. Balón para arriba, Lara que intentaba. Centurión. Chaparro que intentaba, pero ya había falta sobre Iraglia. Tiro libre para Inter. Tenemos gol de Lucero, que está enfrentándose a 24 de Rincón, compañero. Muy bien, señoras y señores. Se están moviendo los tableros de goles en las diferentes canchas aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Irala que intentaba, pero ya había falta, señoras y señores, sobre Estigarribia. Y corresponde tiro libre para el Sudamérica. Nuevo Horizonte Ambiental, al servicio de la Ciudad de Limpio, empresa de recolección de residuos, 0986-616-739. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos, ubicado sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos a Centurión. Colocando la pelota desde la portería, Adilson Leguizamón dando indicaciones. 1, 2, 3 en la barrera. Todo ok, dice el árbitro principal, Juan Noguera. Centú. Tiro libre para el Sudamérica. Lo autoriza el árbitro. Pelota para arriba, intento de cabeza. Pero ya estaba el banderín levantado, todo anulado. Va a corresponder salida para el Inter. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca de Redis Valiente, 0994-607-856. Muy bien, señores, lo vemos a Adilson Leguizamón abriendo el balón por el sector derecho para la salida del Inter. Moviendo al ras del suelo. Lo veíamos bien para salir a Jiménez. Pelota para arriba, la juega larga. Recupera el conjunto del Sudamérica. Moviendo por el sector izquierdo. Levanta la mirada. Decide jugar al ras del suelo. Tocando bien el conjunto del Sudamérica. Balón para arriba. Intenta de cabeza, pero no llegaba. Ahora sí lo vemos a Lara. Juan Leguizamón. Lara de vuelta. Lara con el balón. Pelota arriba. Lo saca bien desde el fondo Benítez. Abriendo el balón, el conjunto del Sudamérica, lo vemos a Escobar. Intentaba unirse bien, pero no podía. Vamos a ver, ahora sí recupera el balón. Lescano. Intentaba Lescano. Se le fue la pelota y corresponde el lateral para el Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrala en sus dos sucursales, Parquecito y Central, 0983-966-129. Salida lateral. Chaparro de cabeza. Tenta y la pelota que se pierde por línea de fondo. A ver qué dice el árbitro. Tiro libre de esquina. Córner, dice el árbitro principal. Que corresponde para el equipo del Sudamérica. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. JHS Hidráulico, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio.
Muy bien, señoras y señores, victoria hasta ahora por 2-1 del conjunto de Sudamérica y tiene esta posibilidad para aumentar de pelota parada por el sector izquierdo. Para levantar el balón y lo vemos a Juan Centurión. Centú. Lo autorizó el árbitro. Centurión para levantar la pelota. Pinta y llegar de cabeza. No llega a medias. ¡Oh! Chaparro que lo pifió, señoras y señores. Ahora Lara que intenta. Lo pegó mordido. Balón arriba. Afuera. Corresponde salida para el Inter. Compañero, tenemos gol de 24 Rincón. José Galeano. Ahora Rincón está repuntando con 2-1 contra Lucero. Hoy en victoria del 24 de septiembre de Rincón por 2-1 ante Lucero. Se están moviendo los tableros de los goles de este apasionante campeonato de la Liga Limpiña de Fútbol. Lo devuelve bien de cabeza. Vuelve a meter Inter. Acelera. Intenta Juan Leguizamón también. Acelera y lo pelea Cubilla. Balón que se pierde y corresponde lateral por el sector izquierdo. Jardín de los Bollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Taller Alfotec, experiencia y calidad garantizada. Inyección electrónica, mecánica general y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandaitú, Mariano Roque Alonso. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder salida ahora para el equipo del Sudamérica. Lo vemos a Juan Leguizamón con el balón. Ahí nada más le dice a Leguizamón. Lo autoriza el árbitro. Se le muestra a Godoy. Decide jugar la larga. Centu que no llega. Lo saca bien de cabeza. En este caso sería Gómez. Es lateral de vuelta para el conjunto del Sudamérica. Embutidos artesanales Daisy. Un sabor diferente para usted y su familia. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno. Casi 14 de mayo. 0992-922-253. Lo vemos a Leguizamón para el saque de costado. Balón que la juega larga. Intentaba salir Inter. Ahora sí le puntea y la juega larga. Godoy. Leguizamón de vuelta. Pelota para arriba. Le vamos a Cubilla para intentar salir. Sale desde el fondo. Inter a medias de vuelta. Ahora sí, la pelota se pierde por línea de costado y corresponde lateral para el conjunto del Sudamérica. Refresval, climatizaciones, aire fresco, Vita Fresca, 0994-607-856. Nuevo Horizonte Ambiental, al servicio de la ciudad de Limpio, empresa de recolección de residuos, 0986-616-739. Leguizamón. Se tira al suelo y recupera. Sale Inter. Domina bien el balón. Ahora sí, la juega larga. De cabeza lo devuelve desde el fondo del conjunto Sudamérica. El capitán que intentaba, balón para arriba. Cabeza de vuelta, Irala que lo devuelve. A medias intentaba llegar Lescano. Irala. Godoy. Centurión. Busca Chaparro. Intenta Chaparro. Chaparro que levanta la pelota. En las manos de Leguizamón. La tienda de Lila, servicio de personalización, sublimación y grabado láser. 0991-820-183. Y cabe mencionar también de que la figura del partido, por supuesto, este presente que nosotros realizamos lo hacemos de parte especialmente de la tienda de Lila. Muy bien, señoras y señores. Va a corresponder salida lateral para el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Ahí es justamente donde se fabrica, compañero, el presente que nosotros le vamos entregando en las diferentes fechas. En esta fecha número 5 de la Serie C, también por supuesto patrocinado por Central Ofertas, la figura del partido. Muy bien. Es lateral, para arriba, lo devuelve bien de cabeza desde el fondo. Rolón. Lo tiene para salir Inter al ras del suelo. Pelota que lo tiene Cubilla. Lescano. Cubilla. Al ras del suelo y acelera Lescano. Va Lescano. Y con lo justo López. Intentó el conjunto del Inter. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todos. Cuña, Limpeñaité. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicado sobre la ruta 3. General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Intenta Cubilla. Sobre línea de fondo. Se va la pelota afuera y va a corresponder el balón para el conjunto del Sudamérica. Seguimos, compañero, comentándole a la gente. Cerro Corá 1, Río Salado 1. También tenemos los resultados de Nueva Estrella 2, San Juan 2. Muy bien empatado el Nueva Estrella. Nueva Estrella antes. Sería ante San Juan 2-2. Ok. Que hoy Nueva Estrella no está jugando en su cancha. Estamos invadiendo nosotros su cancha, compañero. Muy bien, señoras y señores. Balón que lo abre por el sector derecho. Rolón.
La juega larga. Recupera Sudamérica, avanzando el medio campo. Cobar que intentaba al ras del suelo para recuperar de muy buena manera. Rolón iba a ser lateral para el conjunto del Sudamérica. Cosméticos Hipona, ubícalo en la Villa Paicleva, 0983-109-860. Y tenés un negocio, querés un crédito para tu negocio, créditos Astigarrada, 0991-355-001. Carlos Espínola, lista 5, opción 7, concejal 2026, ganar para servir. Muy bien, tiro libre, falta tiro libre para el conjunto del Sudamérica. Y vamos a ver que no sea grave esta falta. Y voy a proseguir el jugador, algunos empujones entre algunos jugadores del Inter. El árbitro lo vemos que le llama también a la asistencia para que pueda ingresar. Y esperemos que no sea nada grave y pueda continuar el encuentro. El servicio de Camilla también que es llamado. Vamos a ver que no sea nada grave y pueda proseguir el encuentro. Victoria esta hora del conjunto de Sudamérica por 2-1 ante el Inter. Wilfrido Parra, construcciones en general, 0983-224-919. El vicepresidente de Sudamérica, Carlos Encina, junto a su esposa María Acosta, apoyan esta transmisión y a todo su equipo. Vamos a leer mientras tanto algunos comentarios que la gente va dejando del otro lado. Van comentando justamente cómo va el partido de Río. Nosotros estamos también diciéndole a todas las personas cuánto, ¿sí? 1-1, ahí está, 1-1. A ver, sí, normalmente la gente en los comentarios va preguntando los resultados de los distintos partidos también que se van disputando acá en la Liga Limpeña de Fútbol. Así que un fuerte abrazo, también un saludo muy especial a toda la gente que están viendo desde diferentes puntos del país, también desde diferentes puntos de nuestra ciudad de Limpio, en las diferentes localidades. Muy bien, señoras y señores. Prosiguiendo el encuentro por el sector izquierdo, avanzando el conjunto del Inter. El medio campo, levanta la mirada, lo vemos a Gómez, al ras del suelo para Cubilla. Leguizamón que lo corta y lo revienta. Corresponde lateral para Inter. La delegada del Club Inter, Teresa Jiménez, apoya a su querido club. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Todo para tu construcción, 0983-564-690. Central oferta, ropería, calzados, regalos. Ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, mientras vemos que hay cambio del conjunto del Inter, se retira con la número 15, Cubilla. Ingresando con la 18, José Ovelar. Hay cambio también del conjunto de Sudamérica, ingresa Armando Imbarrola con la camiseta número 20. No pude ver quién se retira, vamos a ver. ¿Quién es el que está? Vamos a ver ya en instantes quién es el que se retira en el conjunto de Sudamérica. Lo puede divisar el número de la camiseta desde en donde estamos ubicados. Compañero, pensé que ibas a decir Armando Rotela. Muy bien, fuerza a nuestro compañero Rotela también. Intenta, nada. Rolón que sale, señoras y señores. Balón que lo tiene el conjunto del Inter. Gírala. Rolón. Balón que lo tiene Rolón. Gírala. El que se retira sería Nelson Camacho con la camiseta número 11 en el conjunto del Sudamérica. Pelota que lo revienta desde el fondo. Jiménez. Tinta de cabeza. Lo pelea de vuelta. A medias, y esto es falta, dice el árbitro. Tiro libre para el Sudamérica. Taller Alfotec, experiencia y calidad garantizada. Inyección electrónica, mecánica en general y aire acondicionado. Ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0991-841-567. Embutidos artesanales Daisy. Un sabor diferente para usted y su familia. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central, 0983-966-129. Muy bien, señoras y señores, corresponde el lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Inter. Lateral que lo hace Gómez. Pelota que ahí lo saca Benítez. Balón que la juega.
Nos acordamos de Armando y de repente empezaron a pasar cosas acá, compañero. Muy bien, el fantasma de Rotela que estaba rotando aquí por la zona. Le enviamos un abrazo grande y pronta recuperación a nuestro compañero. Balón para arriba. Pelota que la juega larga, dentro del área, rechaza el conjunto del Sudamérica Media. Leguizamón que no llega. ¿Qué dice el árbitro? A ver, hay falta. Vamos a ver si hay tarjeta, no. Y va a corresponder salida, señores, para el conjunto del Suda. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central, 0983-966-129. Muy bien, a ver. Le llaman para la asistencia a Juan Leguizamón, que lo hemos sentido dentro del campo de juego. Y lo llama, creo que a Cubilla o a quién. Amonestado, no sé si es Cubilla o quién fue amonestado en el conjunto del Inter. Por lo que vemos, creo que fue a Cubilla, porque a él lo llamó. ¿Qué digo Cubilla? Benítez, ahí está bien. A Darlis Benítez que lo estaba llamando, no sé si él fue el amonestado. Lo vemos a Juan Leguizamón que recibe la asistencia dentro del campo de juego. Nuevo Horizonte Ambiental al servicio de la ciudad de Limpio, empresa de recolección de residuos, 0986-616-739. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Muy bien, señoras y señores, saludos cordiales a todos nuestros grandes amigos conectados con nosotros en la plataforma de Facebook, en el canal de YouTube que lo están viendo a través de la Smart TV, del Android TV, ahí en la sala, en la cocina, en la pieza, disfrutando de este partidazo entre el Sudamérica y el Inter. Balón para arriba. Pinta Chaparro. Pelota que intenta salir y lo pega mordido Benítez. Ahora sí, desde el fondo. Balón que lo levanta Carlos Rolón. Pelota que lo tiene Lescano. Eugenio que acelera. Sigue Lescano. Por el sector derecho avanzando el conjunto del Inter. Vamos a ver qué nos inventa Lescano. Acelera Lescano. Mete el freno. 2 en la marca. Ibarrola también que se suma y puntea el balón y corresponde salida lateral en ataque en este caso para Inter. La tienda de Lila, servicio de personalización, sublimación y grabado láser, 0991-820-183. Pelota que intenta girar, intentaba sorprender Jiménez. Sobre la línea, no se fue la pelota. Lo tiene Rolón. Moviéndole para Carlos. Intentaba jugar para atrás, Girala, que corrige. Ahí lo tiene el conjunto del Inter por el sector derecho. Balón para arriba, dentro del área, señoras y señores. Y lo descuelga bien López. Para salir desde el fondo, el equipo de Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central, 0983 o 966-129. Muy bien, había banderín levantado, todo anulado ya en el ataque del Sudamérica. Toda la banca que reclama, pero está saliendo el conjunto del Inter desde el fondo. Refrisbal Climatizaciones, aire fresco, vida fresca de Redis Valiente, 0994 607-856. Bailón que lo tiene Ibarrola. Ibarrola, el capitán, se equivoca y recupera Inter, señoras y señores. Lescano, Eugenio con la pelota. Por el sector derecho, jugando el el suelo rápidamente para el compañero, pero con lo justo estaba Vera. Lateral, señores, para el Inter. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. JHS Hidráulico, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Muy bien, señores, lateral para el conjunto del Inter. Pelota que la juega larga, intentaba de cabeza Escobar, que lo saca desde el fondo. Chaparro que intentaba el balón que se pierde por línea de costado. Le corresponde lateral por el sector derecho para el equipo del Inter. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M, limpio es de todos. Cuña, Limpeña y T. El lateral, Rolón. Lo devuelve bien de pecho Jiménez. Intentaba Rolón, Ibarrola en la marca. Jiménez, pelota que lo tiene Inter. Ibarrola que intentaba jugar al ras del suelo, señoras y señores. Godoy, Ibarrola. Lo tiene Ibarrola, Jiménez en la marca. Intenta girar, lo hace de buena manera, pero recibe la falta y lo cobra rápidamente. Bueno para el compañero. Recupera, lo vemos a Irala. Dervis Irala. Balón para arriba. Intenta, pero López se queda con la pelota. Y va a salir Sudamérica. ¿Tenés un negocio y querés un crédito para tu negocio? Créditos Astigarrada, 0991-355-001. Cosméticos Iponá, ubicado en Villa Paicleva, 0983-109-860.
Muy bien, señoras y señores, buen partido. Inter tratando de apretar como puede para tratar de llegar al empate. Y Sudamérica, que está aguantando, intenta por contragolpe tratar de liquidar este encuentro. Lindo partido que estamos disfrutando entre el Sudamérica y el Inter. La delegada del Club Inter, Teresa Jiménez, apoya a su querido Club de Inter. Y por otro lado, el vicepresidente de Sudamérica, Carlos Encina, junto a su esposa María Acosta, apoyan esta transmisión y a todo su equipo. Lescano, Rolón. Ahí lo vemos a Rolón con la pelota. Ahí lo hace bien Rolón. Saliendo y avanzando el medio campo, el ras del suelo. Sudamérica que intenta recuperar. No puede dominar la pelota y se pierde por el costado y corresponde el lateral, señores, para el Inter. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Írala. Balón que lo tiene Carlos Rolón. Intenta aguantar, señoras y señores, para girar. Ahora sí, de vuelta Írala. Derlis. Vamos a ver qué hace Derlis. Al ras del suelo, pero lo corta bien Centurión. Cae al piso. A ver, hay falta, señores. Tiro libre. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicalo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, señoras y señores. ¿No hay alguna novedad, compañero? En los diferentes campos deportivos vamos a ver cómo se está moviendo los tableros de los goles en los demás encuentros deportivos que se estén jugando en los mismos horarios. Vemos que está calentando Rojas, Puchi Rojas en el conjunto del Sudamérica. Compañero, gol de 1 de mayo de Alexander Garay. Y vamos teniendo ya los resultados que vamos a ir mostrando, los resultados parciales de la quinta fecha, primera rueda, primera etapa. Muy bien, compañero. Banderín levantado con una buena definición en este caso de José Ovelar, pero estaba todo anulado, señores. Corresponde salida para el Sudamérica. División primera, Serie A, Nanagua 1, Peñón 1, Lucero 1 versus 24 de septiembre 2. Ribereño queda libre, también recordemos. Tenemos también en la Serie B, Guaraní 0, Colón 0, 1 de mayo 2, 6 de enero 0, Nueva Estrella 2, San Juan 2. Y en la Serie C, Inter 1, Sudamérica 2, Cerro Cora 1, Río Salado 1, Ñupote 4 y 24 de Itapuamí 0. Muy bien, los resultados en este momento en los diferentes campos deportivos aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Y vemos que se preparan 1, 2, 3 cambios en el equipo de Itapuamí. Vamos a ver con la número 16. Vemos que se prepara con la número 14 y con el número 3. Con el número 3 sería Juan Escobar. Con la número 16, Víctor Rojas. Y con la número 14, Arnaldo Jiménez. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Limpio desde todos, Cuñá, Limpeñaite. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver quién se va retirando en el conjunto del Sudamérica. El primero sería con la camiseta número 5. Vamos a ver si es correcto. Sí, señor. Vera. Ingresa con la número 3, Juan Escobar. Con la número 4 también se retira Estigarribia. Y con la número 8, ¿verdad? Godoy. El capitán. Vamos a ver quién se queda como capitán en Sudamérica. El lateral que lo hace por el sector izquierdo. Sobre el banderín del córner, Lara que intentaba aguantar, se le fue la pelota y corresponde salida, señores, para el conjunto del Inter, por el sector derecho. La tienda de Lila, servicio de personalización, sublimación y grabado láser. 0991-820-183. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Intentaba, ahora lo tiene Cento, balón para arriba, Chaparro que no llega. Írala con el pecho para salir desde el fondo del conjunto del Inter. Írala al ras del suelo abriendo por el sector izquierdo para el compañero. Muy bien, Ovelar, señoras y señores. José con el balón, Ovelar con la pelota. Vamos a ver qué hace Leguizamón en la marca. Cruza el balón, Rojas que intenta salir. Apretando por el sector derecho, cediendo para Írala. Lo pegó mordido, arriba, fuera. Salida para Sudamérica.
Nuevo Horizonte Ambiental al servicio de la ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos 0986-116-739. Muy bien, señoras y señores, minuto de tregua, minuto para refrescarse un poquito. Hasta ahora, victoria de Sudamérica por 2-1 ante el Inter Fútbol Club. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad y arroz. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicalo en la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M. Limpio es de todos. Muy bien, señoras y señores, tenemos los resultados hasta ahora de los demás encuentros. Si podemos repasar con la audiencia que nos están preguntando cómo están los diferentes encuentros en los diferentes campos deportivos aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Así es, compañero, vamos comentándole también a la gente. En la Serie A le tenemos a Nanagua 1, Peñón 1, Lucero 1, 24 de septiembre 2. De Rincón. Sí, exactamente, 24 de septiembre de Rincón 2. Tenemos en la Serie B Guaraní 0, Colón 0. También 1 de mayo 2, 6 de enero 0, Nueva Estrella 2 y San Juan 2. Y en la Serie C, en la que justamente estamos, Inter 1, Sudamérica 2, Cerro Cora 1, Río Salado 1, Ñupote 4, 24 y Tepomi 0. Muy bien, estos son los resultados actualizados hasta ahora para las personas que nos estaban preguntando, lo que están conectados con nosotros a través de la plataforma de Facebook, a través del canal de YouTube de Limpio Digital. Saludos cordiales a todos los grandes amigos que están conectadísimos con nosotros. Muchas gracias a los que están dejando los comentarios, a los que están compartiendo la transmisión. Muchas gracias a los que se van sumando con nosotros ya también en otra transmisión más, porque hoy ahí también fue el salón de vuelta. Vamos a ver qué hora se... Vamos a preguntarle a Tony, qué hora realmente empieza. Yo creo que nos está escuchando. Capaz en minutos nos responda. Él está atento a la transmisión de hoy, compañero. Vamos a ver qué partido hay, a qué horario, si nos puede decir nuestro director Tony, por favor. Así que le enviamos el saludo grande a todo el equipo de Limpio Digital que está laburando desde Caguazú también en la cobertura del fútbol de salón nacional en mayores. ¿Tenés un negocio? ¿Querés un crédito para tu negocio? Crédito Astigarrada 0991-355-001. Wilfrido Parra Construcciones en general 0983-2249-19. Muy bien, lo tiene López. Para salir desde el fondo, lo autorizó el árbitro, ahora sí López. Balón para arriba, el Escaro que lo devuelve de cabeza. Intenta Centurión que cae al piso. A ver, y hay falta, dice el árbitro sobre Centurión. Tiro libre para el Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrala en sus dos sucursales, Parquecito y Central. 0983-966-129. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Ahí lo vemos a Escobar. Levantando la pelota, Lara, balón para arriba, Ibarrola lo devuelve, Lara en dentro del área, Ibarrola está... Pelota que lo pegó mordido el palo izquierdo, señoras y señores, de Adilson, se salvó Inter. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. Muy bien, lo vemos el Pope. Sobre línea, Pope Jiménez, intenta avanzar, cae al piso, a ver, hay falta, dice el árbitro, llama la asistencia dentro del campo de juego, se golpearon ambos jugadores, pero creo que cobró falta y va a ser salida para el Inter Fútbol Club. Taller Alfotec, experiencia y calidad garantizada. Inyección electrónica, mecánica general y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandactín Mariano Roque Alonso 0991-250-807. Refrisbal, climatizaciones, aire fresco, vida fresca. De Redis Valiente 0994-607-856. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos sentido a Jiménez. Recién ingresado en el conjunto del Sudamérica. Y el otro jugador que no lo puedo ver, el número de la casaca del Inter, que está también sentido dentro del campo de juego. Ahora lo vemos el Pope que se va recuperando lentamente, recibiendo la asistencia a ambos jugadores dentro del campo de juego. Compañero, respondiendo a tu pregunta, segundo partido, estamos, nos comenta nuestro compañero Tony, Caguazú versus Capitán Miranda, última fecha del grupo 2. El horario no nos envió. Vamos a ver si nos envía por ahí para poder informarle también a la gente y que se conecte en ese horario.
Claro que sí, a los fanáticos del fútbol de salón, ese fútbol de salón de tierra adentro, donde se vive a pleno. También nosotros lo disfrutamos acá en la ciudad de Limpio, en el departamento central, pero es algo diferente lo que se vive ya en el interior del país, una fiesta grande, gigante, enorme, como es un nacional. Así es que para disfrutar del salonismo, señores, a través de Limpio Digital. A mí no me tocó, no pude nada más, o si no íbamos a estar ya ahí. El tercer año consecutivo que nos íbamos a ir, ya me recuerdo, en Coronel Oviedo. Arrancamos 3 años atrás ya también la cobertura, luego en Villaliza, ahora en Caguazú. Así es que Limpio Digital acompañando el salonismo. No importa si esté o no esté un representante de Limpio. Te digo en ese sentido porque podría haber sido la selección piqueteña de fútbol de salón o la selección limpeña de fútbol de salón, ¿verdad? Estando o no, el Limpio Digital acompaña el salonismo a nivel nacional. Esta vez tocó en Caguazú, está ahí el equipo. Así que mucha fuerza a todos los muchachos, están laburando a full desde Caguazú. Muy bien, señores. Chaparro. Lo domina Chaparro, rasa el suelo. Benítez, que lo cortaba bien. Lo vemos para recuperar y decide reiniciar desde el fondo con Adilson. Leguizamón, intenta Adilson, lo apretaba Lara, casi se complica. Inter en el fondo, saliendo por el sector izquierdo, señoras y señores. Se le muestra Benítez. Derlis con la pelota. Benítez. Balón para arriba. Intentaba de cabeza. Vamos a ver. Rojas que no llega. Que no hay falta, dice el árbitro y continúa. Centurión que intentaba. Ahí lo tiene para salir rápidamente desde el fondo. El conjunto del Sudamérica. Ibarrola avanzando el medio campo por el sector izquierdo. Ibarrola. Mete el freno. Lara. Ibarrola que acelera. El Escano. Lo vemos a Rolón también en la marca. Balón que se desvía y corresponde el lateral para Sudamérica. Taller Alfotec, experiencia y calidad garantizada. Inyección electrónica, mecánica en general y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandactú. Mariano Roque Alonso 0991-250-807. Ibarrola. Balón dentro del área. Se estaba Chaparro preparando. Irala que intenta. El Pope Jiménez que intenta. Balón que se desvía, señoras y señores. Y corresponde al lateral o tiro libre. Vamos a ver. Para el Sudamérica por el sector derecho en ataque. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. 0992-922-253. Muy bien, señores. Leguizamón con la pelota. Balón al borde del área. Derlis que lo saca de cabeza, señores. Intenta salir Ibarrola que puntea en la pelota. Jiménez. Escano. Acelera el Escano. Va Inter por el sector derecho con muchas posibilidades. Intenta el arco. Balón arriba. Afuera, señores. Salida para Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus 2 sucursales, Parquecito y Central. 0983-966-129. Butidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Lo tenía con el Escano, con Eugenio por el sector derecho, una buena posibilidad, lo definió mal. Lo tenía para tratar de intentar llegar al empate del conjunto del Inter. Ahora corresponde salida desde el fondo para el Sudamérica. Balón para arriba. Tenta de cabeza el Pope Jiménez que levanta. Acelera Lara. Lo vemos al Escano también. Rolón. Balón para arriba. Pero ya había falta. Había falta, dice el árbitro principal. Y corresponde salida, señores, para el conjunto del Inter. JHS Hidráulico, Avenida San José Sur, Isla Aranda Limpio. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Bailón que lo tiene Juan Leguizamón. Rojas que no llega. Pelota que lo tiene Carlos Rolón. Balón para arriba. Juan Leguizamón que se queda para el Sudamérica. Avanzando el medio campo. Al ras del suelo. Buscando a Juan. No llega. Balón que corresponde el lateral. Salida para el conjunto del Inter. Gómez. Balón que lo tiene Rolón. Carlitos. Balón para arriba. Lo saca bien de cabeza desde el fondo. Pucci de cabeza. Ibarrola que acelera. De cabeza. Lara. Lo tiene Lara. Ibarrola por el sector izquierdo que intenta. Lo corta bien de cabeza desde el fondo Inter. Intenta salir. Lo hace a medias. Había falta. Y va a corresponder salida, señores, para el Inter. La tienda de Lila. Servicio de personalización, sublimación y grabado láser. 0991-820-183. Fortaleza Repuestos. Lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Balón para arriba. De cabeza saliendo y cayó mal. Cayó mal. A ver, para recibir la asistencia. No sé si me pareció a mí nomás, pero creo que fue un golpe duro.
Esperemos que sea leve y nada más y pueda continuar el encuentro. Nuevo Horizonte Ambiental, al servicio de la ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos 0986-616-739. Muy bien, señoras y señores. Partido con victoria esta hora del equipo del Sudamérica. El equipo de Itapuamí que lo está ganando por 2-1 el Inter Fútbol Club aquí en el estadio del Club Nueva Estrella, donde oficia de local el equipo de Inter. Compañero, respecto a lo que estábamos mencionando hace rato del encuentro entre Caguazú versus Capitán Miranda de la última fecha del grupo 2, sería el horario entre las 20 horas la transmisión de hoy, compañero. Muy bien, ahí está para que puedan disfrutar de lo mejor del fútbol de salón a nivel nacional, a través de las pantallas de Limpio Digital TV, a través de la página de Facebook o si no, a través del canal de YouTube. Leguizamón, pelota dentro del área, el Pope Jiménez que intenta el Pope, lo pegó el Pope, balón para afuera, salida para Inter. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M. Limpio es de todos, Cuñal, Impeñaité. Muy bien, señores, lo vemos a Derlis para levantar el balón. Centurión que intentaba ir a la que recupera. Rojas que devuelve la pelota, la juega larga. Ahí, que se va a quedar en las manos, señores, del portero Adilson Leguizamón. Abriendo por el sector izquierdo. Ir a la que intentaba sobre la línea. Vuelve a meter el balón. Leguizamón que recupera, intenta jugar. Lo tiene de vuelta Gómez. Gómez que la juega larga. Lo revienta Sudamérica. Balón para arriba. Lo vemos a Chaparro que intentaba. Abel Derlis que lo revienta desde el fondo. Rojas que lo devuelve de cabeza. Centurión. Leguizamón. Balón que la juega larga. Ahora sí lo revienta, señoras y señores. Desde el fondo. Balón que va a quedar en los pies, en este caso de López, para salir desde el fondo. El vicepresidente de Sudamérica, Carlos Encina, junto a su esposa María Acosta, apoyan esta transmisión y a todo su equipo. Y por otro lado, la delegada del Club Inter, Teresa Jiménez, apoya a su querido club. Balón para arriba. Luis que intenta salir desde el fondo. Inter moviendo el balón. Írala, intenta girar. El Pope que aprieta en la marca. Balón que se desvía en Jiménez y corresponde salida lateral, señores, por el sector izquierdo para el Inter. Cosméticos Ipuna, ubícalo en la Villa Paicleva, 0983-109-860. Wilfrido Parra Construcciones en general, 0983-2249-19. Pelota que lo tiene el conjunto del Inter. Balón para arriba, señoras y señores. Jugador que no puede salir. Ibarrola que intenta de pecho. Pero a ver, había banderín levantado, todo anulado. Vascular por salida, señores, para el conjunto del Sudamérica. Carlos Espínola, concejal 2026, lista 5, opción 7, ganar para servir. Habría que preguntarle a los compañeros si había un caso así como hay acá en la ciudad de Limpio, ¿verdad? Donde Limpio tiene la federación y dentro de Limpio una compañía que es Piquetecue tiene una federación también. No sé si Tony, Adrián, hay algunos compañeros ya también. De Radio Graneros, a ver si nos pueden comentar un poquito si hay otro también. En este caso, ¿verdad? Como que en Limpio, como en la ciudad, tiene la federación y dentro de Limpio está la compañía Piquete que tiene también la federación. Vamos a ver si hay otro caso de eso, ¿verdad? No sé si ellos tienen idea, escucharon o nada más que yo no estoy sabiendo bien. Así es que si nos pueden comentar un poquito los amigos. Ok, mientras tanto, compañero, te comento los resultados parciales de la quinta fecha, primera rueda, primera etapa, división primera, Serie A. Nanagua 1 versus Sportivo Peñón 1. Lucero del Alba 1 versus 24 de septiembre con 2. Y queda libre Ribereño. Muy bien, señoras y señores. Partido empatado entonces, Nanagua Sportivo Peñón. Y victoria hasta ahora del 24 de septiembre de Rincón ante Lucero, 2-1. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Nuevo Horizonte Ambiental, al servicio de la ciudad de Limpio. Empresa de recolección de residuos, 0986-616-739. Derlis, lo intentaba Jiménez, de cabeza, Chaparro que intenta aguantar. A ver, no pasa nada, dice el árbitro. Derlis que intentaba, Centurión que se queda con el balón por el sector derecho. Va Centú, balón dentro del área, lo vemos ahí, Ibarrola de pecho, Ibarrola al arco. Balón que se pierde el palo derecho del portero Dixon. Va a corresponder salida, señores, para el equipo del Inter. Taller Alfotec, experiencia y calidad garantizada. Inyección electrónica, mecánica general y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Muy bien, vemos que se prepara un cambio más en el equipo de Itapuamí con la camiseta número 13. Vamos a ver, se trataría de Ever Jara.
con la camiseta número 13. Vamos a ver por quién se va a estar realizando el cambio. Compañeros, seguimos actualizando los resultados parciales de la señor. Serie B. Guaraní 0, Sportivo Colón 0, 1 de mayo 2, 6 de enero 0, Nueva Estrella 2, San Juan 2. Muy bien, señores, vamos a ir a la Rolón, que lo saca desde el fondo. Pelota que la juega larga. Intenta salir, pero lo corta bien Sudamérica. Lo vemos a Rojas, que intenta írala. Lo tiene Derlis, que intenta filtrar el pase. Hoy lo justo. Hoy lo corta bien Ferreira. Balón que lo tiene el Inter de vuelta, señores, por el sector derecho. Acelerando Lescano. Va Lescano. Cruza Lescano. Balón que se queda en las manos del portero López. Refresval, climatizaciones, aire fresco, vida fresca de Redis Valiente 0994-607-856. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Ahí le vamos al Pope Jiménez con el balón. Centurión que se le muestra, decide jugar con Juan Leguizamón. Leguizamón con la pelota, le devuelve para el Pope Jiménez. Ahí el Pope con el balón, Jiménez, mete la mague. Jiménez retrocede la pelota con el compañero que juega Leguizamón y lo corta bien con lo justo, señoras y señores. Lescano, pelota que lo tiene el conjunto del Inter por el sector derecho. Eugenio Lescano devuelve para Lescano, en este caso para Ramón Eugenio, los Lescanos en el conjunto del Inter. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. JHC Hidráulico, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Muy bien, señoras y señores, lo vemos que se prepara con la camiseta número 13. Como estábamos diciendo, en el conjunto de Sudamérica, Ever Jara. Ahí lo vemos a Centurión sentido, acostado dentro del campo de juego, cansado. Muy bien, creo que este cable. Muy bien, señor. Que se prepara para ingresar en el conjunto de Sudamérica. Compañero, ya se está comunicando con nosotros también nuestro compañero Armando Rotela. Nos comenta justamente lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? Entre Limpio y Piquetecue. En Villa Ayes está Remancito, en Benjamín Acebal está Cerrito. Remancito y Cerrito son como Piquetecue, diríamos, compañero. Exactamente, en Remancito, sí. Y el otro era... Benjamín Acebal. Sí, Remancito sería con Villa Ayes y Benjamín Acebal está Cerrito. Y luego está, también se da en el caso de España con la Federación Catalana, según nuestro compañero. Muy bien, gracias a los compañeros que están ahí conectados con nosotros en la tarde de hoy, trabajando a full también de donde les toque. Así que muchas gracias. Balón que lo saca desde el fondo. Írala. Abriendo por el sector derecho. Lescano. Lo tiene Lescano. Intenta Lescano y Barrola en la marca. Mete el freno. Gira de vuelta Lescano. Va Eugenio. Al ras el suelo. Tenta de derecha al arco. Balón que se pierde afuera y corresponde. Salida, señores, para el Sudamérica. Seguimos informando los resultados parciales. Gol de Nueva Estrella de Richard Brites. Nueva Estrella 3, San Juan 2. Muy bien, lo está ganando el conjunto del Nueva Estrella 3-2. Sobre el segundo tiempo, ya me imagino. Recta final también. ¿Nosotros cuánto vamos, Lau? 48 minutos ya. Sí, del segundo tiempo. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos, ahí Barrola que levanta la pelota, Lara lo devuelve de cabeza. Ahí lo saca y lo revienta al Lescano, creo que para el conjunto del Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrala en sus dos sucursales, Parquecito y Central. 0983-966-129. Muy bien, señoras y señores, lo vemos a Lara. Lara que levanta la pelota. Choporro que intenta balón para arriba. Se desvía, se pierde por línea de fondo y corresponde. Salida, señores, para el conjunto del Inter. Abriendo para el sector izquierdo. Con Gómez. Devuelve el balón. Sale el conjunto del Inter. Balón que lo juega larga. Lo devuelve bien desde el fondo Sudamérica. Que la juega larga. Vamos a ver si llega el Pope. Que intentaba. Pone el cuerpo y deja correr de balón. Que se pierde por línea de fondo Gómez. Y es salida desde el fondo para el Inter.
Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acuérdate que con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos que podés canjearlos directamente por premios. Alex, ¿sobre cuándo estamos? Estamos ya en el minuto 49 con 15 segundos, 16 segundos y ya a punto de culminar el segundo tiempo de este encuentro. Muy bien, señoras y señores, no pude ver cuántos agregó el árbitro principal. Entre cambios que había, anotábamos, ¿sí? No pude ver realmente. Ahí visto que mostró un 1, ¿verdad? Sí. No sé si uno más, dijo el árbitro, pero bueno, lo vemos a Rojas. El Puchi Rojas con Ibarrola. Con el balón, avanzando al medio campo por el sector izquierdo. Se le muestra a Juan Chaparro. Mete el freno Ibarrola. Ibarrola con el balón. Cediendo rápidamente para el compañero. Se perfila al arco. El recién ingresado, señoras y señores. Jara, que intentó. En salida para el conjunto del Inter. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, 0992-922-253. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Pelota que lo tiene el conjunto del Inter. Intentando aguantar el balón. Ahí lo vemos. Alescano jugando para atrás. Para Rolón, que intenta acelerar. Ibarrola en la marca. Va Inter por el sector derecho. Al ras del suelo. Lo toca bien intentando avanzar y recupera, señores, conjunto de Sudamérica. Ahí lo vemos a Ibarrola que acelera, señoras y señores. Y es el final. Final del encuentro. Final del partido. Victoria del conjunto del Sudamérica por 2-1 ante el Inter Fútbol Club. Muy bien, seguimos nosotros, por supuesto, agradeciéndole también a nuestros presentadores. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad y hierros. Todo para tu construcción. 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Ubicarlo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. De lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Mabel Gómez, Intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todos. Cuñá, Limpeña y Té. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acordate que con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos directamente para canjearlo por premios. En minutos vamos a estar eligiendo a la figura del partido del día de hoy. ¿Cómo? Ah, ok. Vamos a estar haciendo la entrega especial, también haciéndole un pequeño reconocimiento. Que por supuesto también tenemos que comentar de que estos premios, este presente que nosotros le vamos entregando a los jugadores son diseñados especialmente en la tienda de Lila y también está patrocinado por Central Ofertas.
Muy bien, compañeros, ya tenemos a la figura del partido. Fue elegido con la casaca número 4 del Club Sudamérica, Darío Estigarribia. Ya le estamos haciendo también entrega especial ahí de parte de nuestra compañera Lila, que es de producción, que se está acercando justamente a él. Ahí los compañeros de Sudamérica están todos reunidos. Están haciendo un agradecimiento también, un pequeño momento para agradecer también lo más probable por esta victoria. Así que Darío Estigarribia se queda como figura del partido de hoy, por supuesto patrocinado por Central Ofertas. Nosotros tenemos que agradecerles a todos ustedes, muchas gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros durante esta transmisión, muchas gracias a nuestro compañero Cristian Colmán también, que estuvo en los relatos hoy. Ya el próximo fin de semana también vamos a estar teniéndole a los compañeros, a nuestro compañero Ernie Jiménez y también a nuestro compañero Adrián Arce, que van a estar compartiendo con nosotros en la transmisión de la Liga Limpeña de Fútbol. Muchas gracias, será hasta el próximo fin